Capítulo 1. El barrio de los acostados, así le dicen a Monte Sacro. Se encuentra al sur de Medellín, exactamente sobre una pequeña colina en el municipio de Itagüí, y es un cementerio como cualquier otro. Un extenso terreno donde abundan las tumbas a ras de tierra, marcadas por una pequeña placa de mármol y, casi todas, adornadas con flores a punto de marchitarse. Solo que este cementerio alberga a un difunto distinto de los demás. Aquí yace Pablo Emilio Escobar Gaviria, un rey sin corona, anuncia una placa de mármol puesta sobre su sepultura. Allí llegué el 2 de diciembre de 1995. Esperaba encontrar la tumba de un príncipe. Imaginaba que quien llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo vivía su posteridad en un mausoleo de mármoles y enchapes de oro, y me desencanté al ver una morada humilde, adornada con pequeños pinos pátula, gladiolos y azucenas. Había empezado a buscar la historia de este difunto del que básicamente sabía que a todos, a la ciudad y al país, nos hizo sufrir y nos cambió definitivamente. Él, igual que centenares de latinoamericanos, conoció en los inicios de los años 70 el comercio de la cocaína. Sabía que daba dinero, pero estaba lejos de imaginar que se trataba de una caja de Pandora de la cual brotaron manantiales de riqueza y, luego, como en el mito griego, tempestades y guerras. Unas y otras, riquezas y tempestades, lo llevaron por caminos que nunca había imaginado. Pablo se diferenció entre su gremio porque, además de ser un próspero narcotraficante, convirtió la muella en un inigualable instrumento de poder, en un gran negocio y en el sino de su vida. Soñaba con que en alguna pane estaba descrita su verdadera humanidad. Pero en todo lo que dijo, en lo que quedó escrito o grabado, por lo menos lo conocido, él, campeón del mimetismo, siempre ocultó su ser. Llegué a Monte Sacro ese día, 2 de diciembre, porque se celebraba, como cada año, el aniversario de su nacimiento y de su muerte, y tendría la oportunidad de ver a doña Hermilda, su madre, y a Arcángel, un hombre que se había hecho popular porque permanecía, desde hacía 2 años, como vigía al pie de la tumba. Esperaba, y en alguna medida lo corroboré, que un hombre que cuidaba a un muerto, por días, semanas y años, podía tener el suficiente conocimiento y la suficiente confianza para describirlo con profundidad y sinceridad. Observé con detenimiento a Arcángel, su tez trigueña y su apariencia de hombre elemental, estaba limpiando y preparando la escena del homenaje al que considera el muerto más vivo de toda Colombia. Pablo, como lo sigue llamando la mayoría, sin nombrar siquiera su apellido, como si se tratara de un amigo o de alguien familiar, fue su camarada de infancia y un hombre que marcó definitivamente su vida. Por eso le guarda una especie de amor perenne, que lo lleva a cuidar de su teposo. Arcángel me contó de la peregrinación incesante que llega a esta tumba. Vienen gentes de todos los rincones, de países lejanos, pero sobre todo colombianos por montones. Algunos vienen por simple curiosidad, otros, a rendirle tributo de admiración, y odiésese más, a implorarle favores. Unos lo hacen silenciosamente y otros, en cambio, alteran la paz del difunto para complacerlo. Seguramente lo logran porque él siempre gustó de las personas sencillas. Una madrugada, no hace mucho, un grupo de muchachos llegó, después de una rumba, a saludarlo a gritos y a ofrecer que una botella de whisky que, a manera de homenaje, derramaron sobre el césped por su espíritu guerrero y su generosidad. A Pablo, gente del pueblo lo admiró sin límites. Él mismo lo evidenció cuando, recluido en la cárcel de la catedral, recibió miles de cartas de muchachas, niños, niñas, monjes, sacerdotes, jueces, hermanas de la caridad, de pomstas, estudiantes universitarias. Nadie lo reemplaza en el mundo, otro como usted no vuelve a ver, ni ha habido, ni volverá a ver jamás, le escribió una humilde mujer, que vivía en el basurero de la ciudad y recibió una de las 500 casas que él construyó en el barrio de la Virgen Milagrosa. Otros le pedían perdón para sus vidas, lo felicitaban por haberse entregado, lo alababan o le pedían autorización para ir a Bedo. Él mismo le mostró a su mujer una carta donde unas jóvenes de Bucaramanga, universitarias y vírgenes, le ofrecían, como un honor, su sexo. Dijo Arcángel que llegaban personas que seguían llorando su muerte, porque lo consideraban un hombre de buen corazón. Peregrinaban siguiendo señales recibidas en sueños. Pablo les ayudaría a conseguir casa, a pagar las deudas o a ganar la lotería.
Quienes ya habían recibido sus favores aseguraban que si dejaban de visitarlo, les iría mal. Unos y otros convocan el espíritu poderoso de Pablo, el patrón, entonando, solos acompañados, rezos con la estampa que lleva su fotografía, y repitiendo con fervor una oración que alguna vez compuso para él una anciana. Multiplícame cuando sea necesario. Haz que desaparezca cuando sea menester. Conviérteme en luz cuando sea sombra. Transfórmame en estrella cuando sea arena. Arcángel recogía la basura y trataba de detener a los depredadores que arrasaban con lo que encontraban para llevarlo como talismán. A pesar de los cuidados, cada día debía tapar los huecos que dejaban quienes se llevaban manotadas de tierra, y reponía las flores que tomaban en cantidades. El día de máxima alerta es el 2 de cada mes y, sobre todo, un día como este de diciembre, cuando cumple años de nacido y de muerto. La peregrinación no cesaba. Arcángel veía llegar a unas mujeres hermosas que con cierta regularidad lo visitaban y se marchaban en silencio. Deben ser hembritas que lo amaron o simplemente le ofrecieron sus gracias buscando recompensas, dice. Ellas, como muchos otros, guardaban partecitas de la vida de este hombre que tanto nos asombró, que tanto nos destruyó y del que muy poco conocemos. En cambio, otros no se resistían a contar anécdotas, llenas de realidades y de imaginerías, que pintaban una historia vertiginosa, difusa y contradictoria. Arcángel no solo había escuchado a quienes lo admiraban, sino también a quienes le reclamaban con un rencor sin calma. Una madrugada encontró a unos jóvenes que venían de fiesta, zapateando sobre su tumba y gritando: "Así te queríamos ver, rendido a nuestros pies". Le querían cobrar la dinamita estallada que derrumbó edificios, arruinó a comerciantes ricos y pobres, y mutiló y mató a centenares de transeúntes anónimos. Las ráfagas, las esquirlas clavadas sobre la sociedad, la multiplicación del odio que produjo la estampida de sus guerreros. Cuánto dolor sembró y cuánto dolor alienta aún su fantasma. Hay quienes, en una matemática incierta, le atribuyen 4.000 homicidios directos, además afirman que por su influencia se desató la peor epidemia de muerte que haya vivido la sociedad colombiana. Hoy, 2 de diciembre de 2000, 5 años después, el aniversario se celebra como repitiendo un libreto. Llegan los fieles habitantes del barrio Pablo Escobar y, encabezados por un veterano travesti, entonan la novena. Ahí viene doña Nilda, su madre, la más fiel en el cementerio, me anuncia Arcángel. Sus ojos claros se dejan ver a través de sus gafas, tiene su pelo cano y con alguna cirugía plástica ha logrado borrar un poco las huellas de los años. Se apoya en sus hijas para caminar, pero sigue altiva y entera. Camándula en mano, vestida de luto, se suma a la romería del rezo. Aunque no tiene horario fijo para las visitas, porque no le dan tregua a los pobres, que la acechan para pedir su misericordia, nunca prolonga su ausencia más de 3 días, ya que sabe lo importante que es pedir por los difuntos frente a su tumba. Todas las almas, sin excepción, dice doña Hermilda, van temporalmente al purgatorio, ya que todos cargamos, por lo menos, con el pecado original de nuestros padres Adán y Eva. Qué tanto se demore uno en el purgatorio depende de la gravedad de sus pecados y de la fe y la intensidad de los rezos. Ella, vuelta sobre su memoria, empezó, como siempre, a hablar de su hijo. Alabanza propia, vileza conocida, pero la inteligencia Pablo la heredó de mí y la honradez de su padre. Él fue ambicioso, como todos yo somos, quería plata para tener bien a su familia, especialmente para tener bien a sus papás, a sus hermanos y, pues también para mantener a la mujer muy bien tenida. Nunca le quitó un centavo a nadie, y como hombre de honor hacía los negocios de boca, no con papeles, y cumplía yo que al verla, un grupo de jóvenes le pidió la bendición y la alabó por haber parido para este mundo a un auténtico varón, a un hombre como quizá no vuelva a existir en esta tierra. Ella los bendijo, mientras otro de sus familiares les explicaba a unos el origen de la fortuna de Pablo, que, desde pequeño, alquilaba bicicletas y vistas de cómics, aquellas del llanero solitario, del Sono y del Santo que leían los jóvenes de los años 60, que vendía lápidas en los pueblos, que distribuía directorios de la empresa de teléfonos de la ciudad y que, como tenía tanta suerte, se encontraba plata entre los directorios viejos.
que vendía lotería y se la ganaba, en fin, que pudo amasar fortuna con trabajo y habilidad, que lo demás son calumnias de los gringos, del gobierno, de los periodistas y de los ricos envidiosos que le impidieron realizar su anhelo de ayudar a los pobres, como se lo ordenaba su buen corazón. Doña Hermilda va poniendo flores y limpiando otra placa de mármol en la que dice: habitas un mundo maravillosamente real, nuestro corazón. Mientras tanto, escucha a Arcángel sobre las romerías que pasan a verlo. Ella dedica su vida a mantener y depurar la memoria de Pablo, a quien vio tirado sobre un tejado, el 2 de 1993, cuando cumplía 44 años, unos minutos después de que el cuerpo élite de la policía lo abatiera. Fue el fin de una angustia prolongada por largos años de guerra y confrontación. El inicio de una tristeza, la de la ausencia, de la que aún no logra reponerse. Ella misma lo trajo a este jardín. La masa, como un remolino incontrolable, se saltó la tropa y rompió vidrios para entrar a la capilla. Algunos de esos miles pudieron verlo, pero ni esta evidencia los convenció de su muelle. En ese momento la revista Semana de Bogotá describió así la huella que marcaba en la historia de Colombia. No dejó gobernar a 3 presidentes. Transformó el lenguaje, la cultura, la fisonomía y la economía de Medellín y del país. Antes de Pablo Escobar los colombianos desconocían la palabra sicario. Antes de Pablo Escobar Medellín era considerada un paraíso. Antes de Pablo Escobar, el mundo conocía a Colombia como la tierra del café. Y antes de Pablo nadie pensaba que en Colombia pudiera explotar una bomba en un supermercado o en un avión en vuelo. Por cuenta de Pablo Escobar hay carros blindados en Colombia y las necesidades de seguridad y la arquitectura. Por cuenta de él se cambió el sistema judicial, se replanteó la política penitenciaria y hasta el diseño de las prisiones, y se transformaron las Fuerzas Armadas. Pablo Escobar descubrió, más que ningún antecesor, que la muerte puede ser el mayor instrumento de poder. Doña Hermilda mira esta vastedad, mar de muertos extendido a sus pies, pero su corazón de madre solo ve la tumba de su hijo. Y se duele de lo que llama su sacrificio y de quienes lo traicionaron. Quienes no vienen son los torcidos, los que le dieron la espalda, dice, los que pasaron por Nápoles, su hacienda, a ofrecer y pedir. Políticos, empresarios, expresidentes, artistas, periodistas, reinas, divas, a quienes él les mandaba el avión o el helicóptero a Bogotá. Si no está la mitad del país en la cárcel por corrupción, es porque Pablo pagó siempre en efectivo, nunca en cheques, se escucha con frecuencia. Les dio plata a políticos, a magistrados de altos tribunales que le aconsejaban fórmulas jurídicas, a guerrilleros con cuya causa simpatizaba, a banqueros y que le pintaron excelentes negocios, a otros no les dio plata, les hizo favores. Lo buscaba un político para que le prestara aeronaves para su campaña electoral, otro político para pedirle que matara a un secuestrado. Otro más para decirle: haga el favor de hacerme 2 atentados, y Pablo, generoso, le regalaba autoatentados, le acrecentaba la simpatía popular y le empujaba a la elección. Por aquellas buenas épocas con múltiples relaciones, sintió que podía ingresar a la alta sociedad. Para su sorpresa, le cerraron las puertas. Pero si la plata mía vale igual que la de ellos, rezongaba, dolido de la oligarquía, de su doble moral, e iba cultivando un fino espíritu de resentimiento. Se consolaba comparando su fortuna con la de aquellos que lo despreciaban. Qué pobres son los ricos de Medellín, decía cuando constataba la enormidad de su propio poder económico. Pablo no está solo en este barrio de los acostados, lo rodean sus amigos y sus enemigos. Vea, le muestro, me ofrece Arcángel. A su lado está Álvaro de Jesús Agudelo, el Limón, el guardaespaldas que lo acompañaba el día de su muerte. ¿Qué cómo fue ese día? El coronel Aguilar, del cuerpo élite de la policía, lo cuenta. Pablo conversa por teléfono con su hijo Juan Pablo y confunde los estruendos en la puerta con los ruidos de una construcción vecina. 3 hombres de la policía entran preparados para disparar, pero se encuentran con la primera planta vacía. Pablo se despide de la persona con quien habla por teléfono, busca la ventana por donde ha salido el Limón y lo sigue por el techo. Vuelve su mirada y ve a un policía en la ventana, le dispara con una pistola automática Sig Sauer. El oficial se tira al piso. Los policías que cubren la parte trasera de la casa les disparan con fusiles R-15. El Limón cae sobre la acera y Pablo sobre el caballete del tejado. El oficial al mando grita: ¡Y viva Colombia!
Lo agarra de la camiseta azul, esboza una leve sonrisa y posa con su presa para la cámara. Los mandos dan el repone al ministro de Defensa y al presidente de la República. Dudan, temen una nueva salida en falso. Esperan ansiosos y lo anuncian al país. Alócito, el hermano mayor de Pablo, siempre lo ha imitado que los tombos, como llaman a los policías, digan que fue ellos quienes mataron a Pablo. Y mentiras. Asegura. Mi hermano se suicidó, siempre tuvo claro que vivo no se dejaría atrapar porque ya solo lo esperaba la muerte o la extradición, por eso se anticipó, para no darles gusto a sus enemigos, se disparó con su pistola detrás de la oreja. Unos pasos más allá de la tumba de Pablo reposa Gustavo Gaviria, su primo, la carne de su uña, quien quizá lo superó en riquezas por su mesura para gastar. Recuerdan que cuando lo enterraron, su hijo, también llamado Gustavo Gaviria, conocido como Taubito, le ofreció una serenata de música campesina con la que quiso decir que heredaba el poder, la lucha y hasta su manera de ser. A Taubito, que tenía 23 años, lo mataron a las 11 de la mañana el día que mataron a Pablo. Aquí están los dos, padre e hijo, en la misma fosa, el uno encima del otro. El hijo encima del padre. Al otro lado está Mario Henao, cuñado y compañero de andanzas, muerto en las selvas del Magdalena Medio el 22 de noviembre de 1989, cuando le llevaba una hembrita al patrón, que aún en esas épocas de persecución gustaba de la compañía de mujeres jóvenes y hermosas. También habita, un poco más arriba, JM, un traqueto, como se llama que a los traficantes, al que sus trabajadores le echaron plata al hueco en el momento del entierro, a la usanza de las culturas indígenas, que enterraban a sus difuntos con riquezas y viandas. ¿Pero para qué plata en el más allá? Preguntó uno de los asistentes al sepelio. Para que tenga con qué coronar reinas y vírgenes, le contestaron, y con qué untarle la mano a San Pedro para que lo deje bajar a la tierra a dar paseitos. Más allá, en un territorio sin nombre, reposan Kiko Moncada y el Negro Galeano, dos socios con los que Pablo trabajó toda la vida y a los cuales mandó ejecutar por torcidos, por desleales, sentenció, sin calcular que esos muertos rebosarían la copa de sus propios aliados, que por primera vez en la vida osaron insubordinársele, y serían el principio de su fin. Sigo los pasos de Arcángel hacia el sector 8, donde yacen 3 trompetistas de la banda Marco Fidel Suárez. A esta banda de músicos todos la conocimos de niños como ambientadores de las fiestas religiosas y comunitarias. Y desde luego Pablo, cuando la fortuna lo favoreció, la convenió en una acompañante permanente de sus festejos. Pero Arcángel me recuerda que terminaron estallados por la dinamita, que el mismo patrón mandó detonar al final de una corrida de toros en la Plaza de la Virgen de la Macarena. Arcángel sigue con una descripción tan abundante de muertos, que me hace pensar que la geografía de cruces desborda los límites del cementerio y se propaga por los valles y las montañas del país. En el Valle del Sinú reposa Fidel Castaño, socio, amigo y responsable de su derrota final, a quien la guerrilla envió al mundo de los acostados un tiempo después. Y en el Valle de Lágrimas está el coronel Valdemar Franklin y muchos de los policías por cuya muerte Pablo pagó y aquellos que, como varón que era, ejecutó con sus propias manos. Y también una bebita de meses, cuya foto sin nombre apareció en el periódico, quien murió estrellada contra una pared tras la explosión de uno de sus carros bomba. Pasando el río ancho de la Magdalena, sobre la otra montaña, está uno de sus mayores socios, el mexicano. Y más lejos aún, sobre la planicie central de Bogotá, Luis Carlos Galán, candidato presidencial a quien Pablo, el mexicano y otros más mandan sacrificar. Y al lado de Galán, unos grandes innovadores de la política, cuyas muertes le achacaron pero él siempre negó, Bernardo Jaramillo, dirigente de la izquierda, y Carlos Pizarro, el dirigente guerrillero que lideró la paz. Y muchos otros muertos de categoría politbue, como le gustaba decir al patrón. En este país, donde solo los pobres morían asesinados, quizá lo único que se ha democratizado es la muerte. Pero Arcángel, a pesar de asociar a Pablo con la cadena de muertos, lo defiende, como lo hacen implacablemente quienes estuvieron a su lado como beneficiarios. Por eso solo logra dibujar una cara de Pablo. Era un hombre bueno al que obligaron a hacer el mal. Pero sus caras en realidad son muchas más de las que este cegado admirador imagina.
A veces parecía que el propio Pablo no supiera reconocer su verdadero y buscara estilo personal e identidad en figuras que admiraba, como el Padrino y el Siciliano, ambos personajes de Mario Puzo. Del primero dicen que aprendió el hermetismo, los modales lentos y los largos silencios. Del segundo admiró su vocación social. También fue influido por los personajes de la serie Los Intocables, que vio unas 3 veces de principio a fin. Así que, según se decía, compró y trajo para Colombia el automóvil donde fueron baleados Bonnie y Clyde, y se mandó tomar fotos disfrazado de Pancho Villa, con chameteras, botones de plata y gran sombrero alón, y también de alcalde, con sombrero de ala quebrada y tabaco en la boca. Aún así se le seguía escapando lo esencial de su imagen, y terminó siendo un ser de 1000 rostros. Pero no solo imitó, logró una marca de fábrica bien singular, superando a sus ídolos en crueldad. A las ráfagas de ametralladora de los gángsteres sumó la dinamita, a la que llamaba la bomba atómica de los pobres. Y tronó más cartuchos de los que habían estallado desde la independencia del país. Es que el patrón decía, y hágale. Y se activaba una maquinaria que funcionaba con perfecta sincronización. Una oficina recibía la orden, conseguía un intermediario que reclutaba grupos que ejecutaban la acción, y hágale. Y algo detonaba, un tiro, una ráfaga, una explosión. Y hágale. Y moría el director de un periódico, un magistrado, un oficial, un candidato a la presidencia, un ministro, un capo enemigo, un capo amigo, una centena de transeúntes desprevenidos. Arcángel me adviene con tranquilidad que si quiero buscar quien hable mal de Pablo debo averiguarles a sus enemigos. Pero los enemigos vivos, porque los muertos a veces no hablan, dice y empieza a hacerme la lista. La DEA, Departamento estadounidense antidroga, lo califica como el mayor criminal de la historia. En Colombia, el general Miguel Maza, su archienemigo, que lo persiguió de manera sistemática e implacable, contra quien Pablo hizo estallar 2 cargas apocalípticas de dinamita, lo describe como un hombre excepcional, una de esas personas que la naturaleza produce cada siglo entre millones, que desperdició su vida haciendo el mal. El general Hugo Martínez Poveda, uno de los hombres que lo derrotó, lo define, en cambio, en términos lacónicos. No tenía características de líder, fue lo que fue por el dinero, usó el dinero para buscar cariño y protección entre los humildes. Pero le hace la venia por su capacidad para infiltrar los organismos de seguridad y reconoce que por ello huía de las maneras más insospechadas. Se esfumaba, se deshacía cuando oficiales daban por segura su captura. Brazo armado del régimen corrupto lo han llamado otros, que insisten en que Pablo fue asusado y utilizado por la burocracia militar y política, y por sectores oligárquicos, enemigos de la moralización del país. Como un sociópata lo definen los psiquiatras, que estudian con obsesión su personalidad. Un hombre dípico, egocéntrico, desafiante de la autoridad y las normas, sin leato moral. Francisco Santos, una de sus víctimas, uno de los herederos del Tiempo, el más importante periódico del país, lo define como un Da Vinci del crimen. El político Alberto Villamizar, a quien Pablo intentó matar, a quien le secuestró a su esposa y a su hermana y quien desempeñó un papel preponderante en su entrega a la justicia, dice que era un hombre inteligente y guerrero, que no tenía límite entre el bien y el mal y no respetaba para nada la vida humana. Pablo era el mejor amigo y el peor enemigo. Nunca le faltaban las guerras, en alguna medida vivió de ellas y para ellas, y las hizo con terquedad de Sagitario acompañado de hombres rebautizados como Pasarela, Suzuki, Carochocao, Trapeadora, Arcángel, Tizón, Pinina, Chopo, Mujic, Arete, Angelito, Cuchilla, Pájaro, Boliqueso, Bocadillo, Monja Voladora, Chapeló, Zarco, Risas, Comanche, Ñangas, Misterio. Algunos se vincularon recién graduados de bachilleres en el colegio de los salvatorianos. En vez de curas, como querían sus familias y como en algún momento llegaron a creerlo ellos mismos, terminaron de bandidos. Pero como el que peca y reza empata, según dice el dicho tradicional, aún en el furor de su maldad participaban en la Semana Santa en la Estrella. En la noche de prendimiento, el Jueves Santo, caminaban descalzos llevando sobre sus hombros, en grupos de 12, una pesada imagen que evoca la escena en la que Cristo se dirige al juicio, traicionado por Judas.
Todos aprendieron a matar, pero no lo hacían por los odios anidados en sus tripas, como los viejos pájaros, los asesinos de la violencia de mitad de siglo XX, que mataban con un sentimiento que lindaba con el misticismo. Estos, los de Pablo, gente de la ciudad, hijos del capitalismo salvaje, mataban por negocio. El oficio lo aprendieron de Jorge Mico y Elkin Conea, quienes lo practicaron con eficiencia en los años 70 durante la guerra de contrabandistas. Y de Toño Molina, que cada vez que mataba a alguien comía a sonarle el pecado a la Virgen de la Candelaria en la Catedral del Parque de Berrío, en Medellín. Si para Pablo la excesiva crueldad fue el principio de su fin, el amor por su familia lo remató. Tuvo una gran capacidad de organización, se rodeó de poderosos cercos de seguridad y montó un gran aparato de inteligencia. Pero su cálculo y su sangre fría llegaban hasta donde nacía la debilidad por su familia. Sus amigos dicen que creía profundamente en Jesucristo y admiraba su evangelio. Tenía un hogar católico, con el proyecto de llegar a ser numeroso, como las ancestrales familias antioqueñas. Era tan buen padre que se escondía de sus hijos para fumarse un bareto cigarrillo, de marihuana, su único vicio permanente. Sus hijos, su esposa, fueron su talón de Aquiles, y de esa debilidad se valieron al final sus enemigos para cazarlo. Hoy, de nuevo, doña Victoria, la mujer del patrón, está ausente, me dijo Arcángel lamentándose de que ella, tanto en muerte como en vida, lo siguiera mirando a distancia, y que él tratara de alcanzarla sin lograrlo. Ahora me señala la imagen omnipresente de doña Hermilda. Me acerco a escuchar las declaraciones que da a la televisión. Pablo fue el mejor hijo del mundo, eso fue lo que fue. Y el colombiano más bueno que ha nacido, dice mientras Arcángel va arrancando la maleza.